estamos contando una vez más un femicidio en la Argentina, con una investigación abierta, con una fiscalía que tiene un primer dictamen pericial que indica que la víctima no fue abusada sexualmente, lo cual no descarta un intento de abuso. Recordemos que el cuerpo apareció con una calza baja y con la parte de la ropa por encima de los pechos, ¿sí? Para entender que pudo ser una mecánica de abordaje sexual, aunque no llegó a consumarse. Es una hipótesis que maneja el fiscal Echajari. Pero lo cierto, Belén, es que el caso empieza, te vas a acordar, te hago el paralelismo, igual que aquel homicidio que terminó con, o aquel femicidio que terminó con la enfermera Marcela Coronel, asesinada en la zona de Longchamps. ¿Por qué digo esto? Porque lo que primero se conoce es el hallazgo de una nena de 3 años. La nena aparece deambulando, como vos contabas, y cuando le preguntan quién era, la nena con apenas 3 años llega a contar que había estado en un auto con la madre, acompañada de un hombre al que no sabe identificar, porque no sabemos si no lo conoce o no puede registrar el nombre, que en un momento la madre estaba lloriqueando en ese auto, y que en un momento le dicen, ahora bájate del auto, le dan 15 pesos para comprar chupetines. Había un adulto, la madre y ella. En ese coche, según relata la menor, no de esta manera tan profusa como yo te lo cuento, sino es la reconstrucción que se hace de los dichos de la nena de forma un poco más, no tan detallada. Pero quiero hacer un punto ahí. Cuando la menor vuelve, en este relato que hace, a buscar a su mamá, a buscar el auto y a buscar al hombre, ya no estaba ni el hombre, ni la madre, ni el auto. En un rato te voy a contar cómo se reencontró la madre con su papá, que es el marido de la mujer asesinada, que además tenía otros 2 hijos, y vamos a mostrar una publicación del marido de la víctima, por lo menos curiosa, en relación a lo que hasta ese momento era la desaparición de la víctima. Te va a llamar la atención, pero lo hacemos en un rato para entender el caso de forma global. ¿Cómo no? Porque ahora estamos en contacto telefónico con Carlos Rossi, quien es periodista de Echajari. Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Hola María Belén, buenos días para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me imagino la conmoción, porque esta mujer fue salvajemente asesinada, tiene varios cortes profundos en el cuerpo, inclusive también en los pechos sobre todo. Habla de un ensañamiento muy grande, y si bien se descartó en un primer momento al marido, a quien por supuesto se lo vinculó porque fue el primero al que se lo buscó, después se supone que pudo haber sido un hombre allegado que tenía algún vínculo con ella, o por lo menos algún conocido, porque se subió a un auto con su chiquita de 3 años después de haber salido de su casa sábado a la noche. Sí, es conmocionante, digamos, el hecho, porque en una comunidad pequeña como la nuestra, estamos hablando de una comunidad de entre 45 y 50.000 habitantes acá en el norte de Entre Ríos, esto no es común, gracias a Dios, y lamentablemente ocurrió. Hay cosas que están relacionadas, como ustedes estuvieron contando, y hay otras que hay que descartar. Hoy hablaba con el fiscal Gustavo Confalonieri, el fiscal me decía que si bien fue una muerte violenta, el primer informe de autopsia que reciben, no hay que hablar de violación seguido de muerte. No quiere decir que tal vez haya habido un intento o haya habido alguna relación sexual, pero no violación seguido de muerte. Tampoco claro, Tampoco hubo mutilaciones, decía Confalonieri, es decir, tenía cortes en el cuello, en los brazos, alguna puñalada, pero acá se habló mucho de golpes que desfiguraban el rostro, la cabeza y demás. Eso hay que descartarlo. Sí, pero sí ensañamiento, fue una muerte violenta y con saña, exactamente. Eso vos, sí Mauro, hay que decirlo así. Dabas cuenta que tenía sus calzas bajas, ¿no? Sí, este es un dato que le llamó la atención al fiscal con Falanieri. Y también esto que tenía la ropa levantada por encima de los pechos puede ser indicador de un ataque sexual frustrado o no consumado, o puede ser también un indicador de un arrastre del cuerpo de ella para descartarlo en el lugar donde apareció. Pero quiero compartir con vos y con el colega Carlos Rossi algo que nos llamó la atención, que veníamos charlando. Ubican a la nena se reencuentra con su padre, esto fue el sábado por la noche, y uno infiere que automáticamente el papá de la nena va a decir, todo bien, pero no aparece mi mujer. A esa hora la mujer no aparecía. Hay un dato muy curioso que quiero compartir y que nuestra producción pudo encontrar, que es lo que empieza a postear el papá, el marido de la víctima y papá de la nena en sus redes sociales. Vamos a ver en qué horario lo hace, por lo menos a poner un contexto, porque lo que llama la atención es que el padre de la nena, marido de la víctima, postee esto. Dice:
Si es así de cierto, se llama Y soy el papá, es el nombre de la nena, ¿no? Como diciendo, se apareció la nena, soy el padre. La mamá, Marina Monjes, la deja abandonada para irse con su amante. Vos fijate que el papá de ya la habla nena, de una tercera persona. cuando se entera del caso, parece más preocupado por tirarle fardo a su mujer que por estar interesado por la aparición de la mujer. Y lo empieza a volcar en redes sociales, además. No sabemos el horario, por ahí la producción tiene la hora y el día en que empieza a postear esto, porque sería importante saber si lo hace. Sábado a la noche fue ese posteo supuestamente. Sábado a la noche. Después de que fue hallada la nena. Bueno, entonces más aún, encuentran a la nena y el marido, en vez de estar preocupado por encontrar a la madre, empieza a sugerir en redes sociales que la madre no aparece porque se fue con el amante y por eso abandonaron a la nena en la calle. Seguimos adelante, hay uno más, Gaby, para entender lo que empieza a postear el esposo, que llama la atención. O sea que todavía no se había encontrado a la chiquita con el papá, ¿no es cierto? Claro. O sea, todavía no se habían encontrado la nena se encuentra con el padre sábado a la noche. Claro. Pero uno dice, imagínate, Belén, vos sos el marido de una mujer que está desaparecida en ese momento. Encontraron a tu hija deambulando una nena de 3 años. Vos como marido, lo primero que decís es, ahora busquemos a mi esposa. Claro. Porque la esposa no aparecía tampoco, porque la nena dijo, mi mamá me acercó en un auto con un tipo hasta tal lugar y después no la vi nunca más. Y el padre, en vez de estar preocupado por la aparición de la esposa, está preocupado por ensuciarla a ella en redes sociales diciendo, si es ella la que falta de casa, ya va a aparecer, no se preocupen, que se fue como un amante como hace siempre y por eso abandonó a la nena. Con un problema, que después de postear eso, que vimos recién, al día siguiente, a las 10 horas, la mujer aparece asesinada de 8 puñaladas. Claro. Entonces, esto es lo que estamos contando con Carlos, que llama la atención, la posición que toma el marido cuando le aparece su hija de 3 años, en vez de preocuparse por la búsqueda de su mujer, la empieza a defenestrar en redes sociales. No sé si soy claro, Carlos. Sí, totalmente. A ver, les pregunto a Mauro y a vos también, Carlos, como se supone que es una persona allegada o tendría un vínculo con la mujer asesinada, ¿podría haber sido un sicario? O sea, acá el marido está muy enojado con el tema de un amante que ella tenía. Sí, pero al marido se lo desvinculó. No, a ver, lo de sicario... un enviado para asesinarla, claro. No se la nombró nunca. A ver, lo que sí puedo establecer hoy, hablando con gente que trabaja en minoridad, en cuestiones que tienen que ver con familia acá, es que convivía con su esposo o padre de los hijos. Evidentemente ahí hay una cuestión familiar en la cual yo personalmente no, pero que él no era la mejor. Da la sensación, Carlos, perdón que te interrumpa, da la sensación que en función del mensaje que postea el padre, que yo sigo sin comprender, vos podés estar enojado con la mamá de tus hijos porque sospechás que ella tiene una relación paralela a vos, pero no se lo nota ni siquiera movilizado en buscarla a ella el día sábado a la noche. O sea, le encuentran a su hija deambulando y él, en vez de salir a buscar a la mujer, lo que hace es postear en contra de la mujer, defenestrándola, poniéndola en un lugar de, bueno, seguramente se fue con el amante y ya va a aparecer. Pero vuelvo al inicio de esta historia que mucha gente todavía le cuesta comprender y creo que es importante detenernos. ¿Cómo se reconstruye todo? Porque la nena de 3 años, como puede, está claro que no lo dice con las palabras ricas de nuestro diccionario, porque es una nena, cuando le preguntan y la encuentran deambulando, le dicen, ¿con quién estabas? ¿Dónde? ¿Por qué estás acá? ¿Quién sos? ¿Cómo llegaste acá? Y la nena dice, a ver, la frase no es completa, está claro, Belén, Carlos, la reconstruye la policía. Yo estaba con mi mamá en un auto, me hicieron bajar a comprar chupetines. Cuando volví de comprar los chupetines, ni mi mamá ni el tipo que estaba con ella estaba en el auto y el auto tampoco estaba. Y acá sigue estos mensajes que el marido postea, que son los más llamativos, como diciendo, soy el papá de la nena, la mamá Marina Monjes la dejaba abandonada para irse con su amante. O sea, no hay ahí una cuestión sentimental, emocional de decir, quiero colaborar en la búsqueda de mi esposa. No, ahí está más el tema de que tiene un amante, digamos, de que ella tiene un amante, y evidentemente ahí había también un problema de pareja, Carlos, bastante grande. Sí, un problema evidente, hay un problema evidente. Sí. Ahora hay que tratar de dilucidar con quién estaba la mamá al momento de dejar la hija, era una persona, eran más personas, dónde fue que se le infligieron las heridas que le provocaron la muerte, fue en el lugar, no fue en el lugar. Dicen que no, que habría sido en otro lugar. Esas cosas
La investigación Carlos, no las ha podido terminar. Y está claro también que, y esto me obligo a decirlo también, y es lógico, uso el sentido común, que el hombre que acompañaba a la madre no es el padre de la nena, porque si no, la nena hubiese dicho, estaba mi mamá y mi papá. Tiene que ser otro hombre. Eso está claro, porque después le entrega la policía a la nena a la mamá porque no había, digamos, ningún delito, solamente al papá, digo, sí, claro, solamente un menor que estaba perdido en la calle, pero denuncias para que ubiquen a la persona mayor, en este caso la madre de la nena. Hay un error de procedimiento, me tomo la decisión de decirlo, no sé si lo compartís, Belén. Encuentra a una nena abandonada. Se la entregan al padre, que es la única persona visible, y nadie actúa de oficio en ese momento a nivel policial para decir busquemos a la mamá de esta nena, porque la nena está aportando el dato que la madre no aparece. O sea, ¿y cómo se quedan encontraron el cuerpo entonces? al día siguiente, ¿de casualidad o no, Carlos? ¿De casualidad Lo fue? encuentran de casualidad un vecino de la zona rural que pasaba por ahí, que es quien da aviso a la policía. Ah, ¿no hay búsqueda de paradero respecto de esta mujer? No, señora. Lo que le encuentra un vecino, porque es una zona transitada, más allá de ser una zona rural, y ve el cuerpo que estaba muy cerca de una esquina que ustedes pueden ver en alguna fotografía ahí, y es quien da aviso a la policía. Claro, pasa que el marido da por acreditado, Mauro, Carlos, de que ella estaba con un amante. Entonces, para Pero le poder compran estar el argumento, Belén. Claro, para poder estar, es una barbaridad. Es una barbaridad, Para poder estar con el amante, dice el padre, lo que hace es, bueno, con el relato de la chiquita, que me mandaron a comprar chupetines, cuando volví del kiosco no estaba en el auto ni mi mamá, y que había otro señor, y que la mamá lloraba y demás. Entonces, lo que dan, entonces, por sentado, es que tenía un amante, se fue con el amante y se deshizo de la chiquita para poder estar con el amante. No, ni siquiera, digamos, como vos bien decís, la ensució en el sentido. Claro, tiene un amante, pero no, ni siquiera fue a buscarla porque dijo no salió a con el buscarla. amante. Pero digo, vamos a suponer que el marido, te voy a plantear un escenario que no sabemos, pero Carlos por ahí lo sabe un poco más. Vamos a suponer que es una relación abierta, donde estaba este matrimonio, había consentido que ella tuviera una relación con otro hombre y se sabía. Parece que no, ¿no? No sé, porque sí, el marido lo postea como si nada esto, ¿no? Ensuciándola en términos de cambiar el eje de la discusión. No, había que buscar a la despechado. mujer. Un hombre que publica eso, sí, es un hombre que no lo consiente, es un bueno, hombre que dice, puede ser. se deshizo, se abandona a la hija para quedarse con el amante. Puede ser que no esté de acuerdo con la relación, o puede conocerla y no estar de acuerdo. Ahora bien, él no sale a buscarla, por lo que entendemos, no sale a buscar a su mujer, a la madre de su hija. Está más preocupado por decirle a la sociedad de la zona, de Colonia Brambilla, de Chajarí, ya va a aparecer la mamá de la nena porque se fue con un amante. Eso no exime de responsabilidad al personal policial que tendría que haber dicho, venga para acá, señor, ¿qué amante ni amante? A ver, ¿qué sabe usted de su mujer? ¿Dónde estuvo las últimas horas? Carlos, ¿hay un error de procedimiento ahí a tu criterio en cuanto a esas primeras horas de actuación policial? De acuerdo a lo que por ahí uno piensa y después va charlando, alguien habría, esto lo digo en potencial porque no lo escuché y no lo pude chequear con la fuente que me lo puede confirmar o no, decirle, pero vamos a buscar la fulana, y como que habría dicho que no. De todas maneras, sí es cierto, la policía, al encontrar en el contexto que encuentra la nena, uno entiende, debían haber buscado al menos para saber... O sea, compraron el argumento del papá. Como que la policía dijo, bueno, el papá ya nos esclareció el caso. Nos dijo que en realidad la mujer tiene un amante, que seguramente se fue con el amante y la nena quedó deambulando porque la dejaron solita. Pero de tal manera compran ese relato que además la restituyen al padre una vez que se lo descarta. Sin saber si está involucrado o no. Del crimen. O sea, de alguna manera sigue, digamos, la investigación, pero se lo descarta como sospechoso que en un principio se pensó en él. Mirá. Si vos pensás en una chiquita de 3 años, vos no podés restituir directamente al padre si sospechás que ha sido él, porque pones en peligro a la criatura. Yo estoy pensando en la chiquita de 3 años. Para la restitución al padre hubo intervención de otros organismos que tienen que ver, como decía hoy, que es el CONAF, intervención, y se decidió restituir al padre, gente que evidentemente conocía de la situación, de cómo vivía la pareja y demás, restituyen al papá a la nena, y lamentablemente al otro día nos encontramos con este cuadro, ¿no? Porque comprueban, digamos, que él podía hacerse cargo de la chiquita, o sea que se basan en testimonio. Yo no digo a esta altura, Carlos, Belén, que el padre, el marido de la víctima sea culpable, digo, estoy diciendo que mostró un desprecio total por el paradero de la mujer,
Sí, priorizó su conflicto con el amante, si es que lo tenía o se conocían o no, y sigue posteando. Mirá, volvemos a los posteos que hizo. Recuerden un contexto que no quiero olvidar. Sí. Una nena se encontraba deambulando en la calle. La nena es reubicada con su padre. La nena dice, yo estaba con mamá y otro hombre, me mandaron a comprar chupetines, cuando volví al auto ya no estaban. En vez, el hombre, el padre de la nena, de estar preocupado por el paradero de su esposa, madre de su hija, empieza a postear esto. Seguimos, el primero es, soy el papá, y después dice, pero quédense tranquilos que ya va a volver y ahí te quiero ver. Como que el tipo está ofendido, como diciendo, mi mujer se fue con el amante, estoy muy ofendido, pero ya va a volver. Y le contesta a alguien que le pregunta, bueno, barbaridades, ¿no? ¿Qué quieren que haga si a la madre, como diciendo, él minimiza todo como diciendo, miren, si se fue con el amante, va a volver, es un problema de ella. Lo grave, me parece, es haber minimizado la situación. No sabemos si el amante es el asesino. Claro. Y el padre de la nena, en vez de pedir, investiguen a ver si no tiene que ver el amante con la desaparición, dio por naturalizado que la mujer se iba con el amante y que iba a volver más tarde. Ahora, la policía no tiene obligación de investigar. El padre puede decir lo que quiera, aún no me gusta, más vale, y el tono en que lo dice es espantoso, claramente machista el contenido que exhiben sus mensajes, pero por otro lado la policía tiene obligación de salir a buscar a la mamá de la nena en ese momento. Claro, y como cuenta una actuación Carlos, de oficio por parte, digamos, de la Sobre todo por investigación. cómo fue encontrada la nena. claro, Claro. la Ahora, nena fue yo encontrada a lo más pregunto, pancha. Porque la madre sale con la chiquita, seguramente para disimular con quién se iba a encontrar. De todas maneras, la chiquita quedó descartada en medio del camino. No sé si con la anuencia de la propia madre, quizás no, quizás sea porque, digamos, obligada por las circunstancias del hombre con el que estaba en ese auto, que no sé cuándo se subió a ese auto, pero en la investigación no descartan que sea un allegado o ella tenga un vínculo con él. ¿Es a raíz de las declaraciones del padre o porque donde se sube, que están investigando las cámaras de No, seguridad, lo dice- ella se sube con confianza y no a la fuerza? Lo dice la nena... Habría dichos de Confalonieri, habría dichos de gente allegada a la madre, esto me lo dice el fiscal, que la habrían visto con una persona en un auto, pero no claramente qué persona. Y bueno, uno supone, porque hasta ahora no hay quien concretamente diga con quién estaba en el auto Claro. cuando dejó la nena en el negocio. Bueno, vamos a estar atentos, esperando a ver si el fiscal dispone o no cámara GESEL a la nena, es muy chiquita. Muy Es muy chiquita. chiquita. Habrá que evaluar si está en condiciones de hacer una cámara GESEL, pero estamos hablando de otro femicidio en una Argentina donde el femicidio es una pandemia que no se detiene, donde todos los días contamos mujeres asesinadas, y si no es un femicidio vinculado donde matan a un nene de 10 años para golpear a una mujer donde más le duele que la muerte de su hijo. No para, es una epidemia que nadie le encuentra la vuelta y que todos los días tenemos que contar y aclarar que no es el caso del día anterior, decir que estamos trabajando en un caso nuevo en Chajarí, Sí. que tiene que tener repercusión y trascendencia nacional, porque mataron a otra mujer a sangre fría y no paran de matar mujeres. Y salvajemente. Gracias, Carlos Rossi, por la Por favor, que información. tengan buen día. Gracias, Mauro. Hasta Te luego. dejamos Gracias. seguir investigando. ¿Cómo no?